Hola amigos, bienvenidos a su canal En Gracia. Hoy quiero compartir con ustedes las reflexiones del pasaje del Evangelio de este domingo. Este domingo leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Y en este pasaje del Evangelio, que es el último pasaje del Evangelio según San Marcos, nos narra la ascensión del Señor. Y nos dice este pasaje del Evangelio, esa instrucción que Jesús da a sus apóstoles antes de ser llevado al cielo, antes de entrar con su humanidad y su divinidad, es decir, con su cuerpo y con su alma, con su sangre y divinidad, a la gloria de Dios y de sentarse a la derecha del Padre. Les dice: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Este pasaje del Evangelio nos habla así de ese compromiso que el Señor nos está llamando a asumir. Y vemos cómo al final del pasaje los discípulos efectivamente salieron a anunciar el Evangelio como el Señor se los había pedido. Y el Señor confirmaba ese mensaje mediante los prodigios que obraba a través de ellos. Es decir, que el Señor nos llama a comprometernos, que el Señor nos llama a trabajar en el apostolado, es decir, en toda obra que nos ayude a anunciar el Evangelio y que ayudemos a todas las demás personas a creer también en el Señor y a recibir los sacramentos, a bautizarse y a vivir como verdaderos cristianos. Al principio de este pasaje del Evangelio hay un aspecto que me parece muy importante tocar, y es el hecho de que el Señor dice: el que crea y sea bautizado se salvará. Y por esto es que la Iglesia nos enseña que el bautismo es necesario para la salvación, pero también la Iglesia nos enseña que la fe que se necesita para recibir el bautismo es una fe, si se quiere, pequeña, es una fe que es como una semilla, pero que es necesario hacerla madurar, que es necesario hacerla crecer, y precisamente recibimos el bautismo para que ese crecimiento se dé, pero también depende de cada uno de nosotros y depende de ese querer conocer más nuestra iglesia, ese querer conocer más nuestra fe, ese querer conocer más a Jesucristo nuestro Señor, lo que nos debe motivar a aprender, a conocer, a orar, a adentrarnos en la profundidad de ese misterio de salvación que Dios nos da en Jesucristo nuestro Señor. Así que no podemos quedarnos con una fe pequeñita, con una fe semillita, sino que debemos hacerla crecer y trabajar para que nuestra fe crezca, madure y dé frutos de vida eterna como quiere nuestro Dios.